¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenido, buen día. Buen día. ¿Todo bien por allá? Todo bien, por suerte. Acá ya en primavera, Silvio. Disfrutando la primavera, ¿no? Ah, Días un bueno, poquito más largos. los días son más largos, la temperatura es más fría. Bueno, un poquito de Todo paciencia. junto. La primavera es errática, tenés que esperar un mes más, darle la chance de un mes más a la primavera y ya después se empieza a estabilizar un poquito más el tiempo. Cuando empieza esta estación allí, la primavera boreal, bueno, como acá, como en el sur, tenés que contemplar que los primeros días son muy cambiantes, ¿no? Últimamente estamos acostumbrados a esperar, Silvio, y nos corren el arco todo el tiempo, así que no te preocupes. Sí, también con las vacunas por allá, bueno, en la Argentina la provisión de vacunas es un problema realmente. Ahora fue un avión a Rusia otra vez a buscar unas 300.000 dosis más, pero lo cierto es que vamos muy lentos. Aquí inclusive se está especulando con dar en principio una sola dosis de la vacuna para poder vacunar a más gente y por lo menos que la gente tenga algo de inmunidad en su cuerpo. Pero bueno, esto trae también mucha polémica, ¿no? Yo te diría que antes de evaluar exclusivamente a la Argentina, se tomen el trabajo de mirar lo que pasa en todo el mundo. Hay muchas páginas web que tienen información eh, y, por supuesto, yo también estoy preocupado, ¿no? Porque los comentarios que recibo de la Argentina no son los mejores, pero conozco mucha gente que en la Argentina se ha vacunado y aquí conozco hasta ahora una sola persona que se ha vacunado. Eh, a ver, ¿cómo te digo? En lo que es el conjunto del Estado español, está prácticamente muy parecido a lo que pasa en la Argentina, ¿no? No hay tanta diferencia, Silvio. En España, en este momento hay 4.500 casos por día, para que te des una idea. El total de casos de coronavirus, me tomé el trabajo ahora de mirar porque sabía que me ibas a preguntar cosas de esta, el total de casos 3.200.000 hubo, muertos 73.000. El nivel de vacunación en este momento con las dos dosis no llega al 4% de la población y con una dosis no llega al 6% de la población. Cuando vos mirás el conjunto de lo que es la Unión Europea, no hay grandes diferencias con estas cifras que yo te doy. Probablemente el país que más ha vacunado puede ser Alemania, que está cerca del 10% de la población con una dosis, y entre el 7 y el 8 con dos dosis. Pensá que acá, entre otras cosas, hay fábricas de las vacunas, ¿no? Cosa que en la Ujú. Argentina no Y tenemos. plata Eh, para comprar las vacunas. Además, no, que la plata la pusieron, las compraron y la vacuna nunca se las entregaron. Ahora hay toda una disputa porque, como te decía días pasados, está el problema con la vacuna rusa, que a Rusia no le quiere entregar a la Unión Europea y la Unión Europea no sabe cómo hacer para que Rusia le entregue vacunas de la famosa Sputnik. Pero por lo pronto aquí no ha llegado. Están las otras vacunas. La de AstraZeneca, finalmente la Unión Europea dice hay que usarla. Yo te contaba que ahí había mucho de lo que tenía que ver con que estaban enojados en la Unión Europea porque AstraZeneca no le había entregado las vacunas comprometidas y entonces, bueno, se generó esta disputa que duró 2 o 3 días. A los 2 o 3 días la Comisión Médica de la Unión Europea dijo hay que seguir vacunando. Algunos países rápidamente restablecieron la vacunación. En el caso de España, recién pasado mañana, el miércoles, la va a restablecer, porque no hay dosis, esa es la verdad. No hay dosis suficiente para todos. Aquí todavía se está vacunando a la población mayores de 80 años y con cuentagotas. Por eso te digo, es decir, es muy difícil. Cuando vos mirás, y me tomé el trabajo de mirar recién la estadística, por supuesto el país que más ha vacunado en cantidad es Estados Unidos, pero y en proporción de la población también. Pero estamos hablando de que con las dos dosis no llega al 15% de la población, con una está en el 25% según las cifras que acabo de ver. Después está Israel, claro, con una población mucho más chica también. Estaba mirando los casos de Chile. Bueno, Uruguay ha quedado bastante relegado en la aplicación de las dosis. Está, por supuesto, un poco mejor que la Argentina y Chile también, pero estamos hablando de que todavía falta muchísimo para llegar a que se complete la cantidad de dosis necesarias para llevar a tranquilidad. Y acá se habla, Silvio, por eso te decía, nos corren el arco todo el tiempo, y acá se empezó a hablar ahora de la cuarta ola.
está llegando la Claro, porque acá cuarta tenés ola. la consecuencia, después viene esta es la causal de muchas de las consecuencias que estamos viendo. Ustedes, con toque de queda, no sé, corregime vos si ha Sí, sí, modificado sí, en parte totalmente. esto, Italia que va camino a cerrarse un poquito más en los próximos días, y Bueno, Argentina que empieza a discutir qué es lo que se hace fundamentalmente con las fronteras, sobre todo porque aquí en Brasil tenemos una complicación muy pero muy grande a nivel sanitaria de parte de la sociedad brasileña, donde está descontrolada la situación. ¿Qué es ujú. lo que se hace con la frontera? Con los vuelos, ojo porque además se especula con que hay 30.000 argentinos fuera del país y sería inminente una toma de decisión en este sentido en las próximas horas. Bueno, el fin de semana, bueno, París está cerrado otra vez, con un cierre muy particular, no llegan a ser confinamiento total, sino que dejan salir a la gente, pero bueno, hay toque de queda otra vez en París. Y pasó algo muy curioso, acá el fin de semana fue fin de semana largo, viernes, sábado y domingo, de esos que llaman puente. Y se generó una gran polémica en el Estado español, porque en España vos no te podés mover de tu provincia, para que se entienda, ¿no? Y sin embargo dejaron entrar a franceses, alemanes, se vinieron todos a Madrid, porque Madrid está, entre comillas, es el lugar que está más liberado. Entonces vos veías franceses andando por España o alemanes, y sin embargo los españoles no se podían mover entre sus provincias. Es muy raro, por eso te digo lo que está pasando, hay mucha bronca. Además, cuando vos te vas de una ciudad grande, bueno, Pamplona dentro de Navarra es la capital, pero cuando te vas a los pueblitos de alrededor la gente te mira mal. Es decir, se está generando un clima raro, Silvio, se está generando un clima raro, ¿no? A caballito de lo que es la pandemia, pero también de lo que es la economía. Porque no te olvides que si acá te vuelven a correr el arco, acá entramos en verano, que es la única época en que todo el mundo estaba esperando para recuperarse. Se ha relajado bastante lo que son los controles, vamos a ser claros, sobre todo en los horarios en los cuales no hay toque de queda. Eh, yo este fin de semana tuve oportunidad de ver situaciones donde acá supuestamente no puede haber más de 4 personas por mesa en los lugares que se puede estar, y había 7, 8, 10, y no se vio tanta policía como en los últimos días anteriores. Creo que tiene que ver con las reacciones que está teniendo la gente, ¿no? Se está poniendo un clima raro, además hay mucha movilización gremial por fábricas que están despidiendo gente o cerrando directamente, y bueno, y se está complicando, me parece, no viene tan fácil, no viene tan fácil. Sí, es la otra pandemia que está sufriendo el mundo, ¿no? Que le pega a todos, poco más, poco menos, más allá del desarrollo que tenga cada uno de los países, está claro que esta situación que ha paralizado a buena parte de la sociedad afecta cada vez más la estructura social, ¿no? Con menos trabajo para la gente, con empresas que cierran. Aquí, bueno, vos has compartido parte de lo que se vivió en la pandemia en la Argentina y la situación es realmente compleja, ¿no? Porque lamentablemente vos cuando caminás la calle te das cuenta de cómo ha pegado la crisis social justamente en locales totalmente cerrados, en fábricas que están trabajando a media máquina y esto todavía no tiene, por lo menos, una solución vista en el corto o en el mediano plazo. Habrá que seguir conviviendo con esta matriz, con lo cual la salida para una situación de mucha dificultad, sobre todo porque países como la Argentina no tienen la capacidad de asistencia como tienen otros países. Bueno, eso te iba a decir, por estas horas, y hablando específicamente de lo que nos corresponde a nosotros, más vinculado al campo, los productores de la Unión Europea están en este momento en Bruselas reclamando nuevas medidas de apoyo. Eh, y hay mucha expectativa porque también en los últimos días volvieron las movilizaciones de productores, si bien han sido muy zonales. Ha habido lo que llamaríamos nosotros tractorazos en algunas ciudades importantes de Europa, en el caso de España hubo en varias, y hay muchos reclamos, pero a nosotros nos parecerá muy raro. El reclamo que están haciendo es que debido, como te contaba días pasados, al menor consumo, hay muchos alimentos que han bajado de precio aquí, y los productores dicen que no están dispuestos a que se les pague menos por esa baja de precios que se está generando en los mercados al consumo, ¿no? Ujú. Ese es uno de los reclamos. Entonces están pidiendo que les compense la Unión Europea esa disminución de precios, por ejemplo.
¿Me permitís hacer una pausa para hablar luego de mercados, Carlos? Vale, Silvito. Breve pausa, estamos con Carlos Echepare haciendo esta mañana de lunes de Mercado Visión por Canal Rural en toda América Latina. Con Carlos Echepare compartimos la mañana del lunes y vamos a hablar un poquito de mercados, qué es lo que pasa en el mundo, qué es lo que pasa en la Argentina. ¿Qué es lo que estás viendo, Carlitos? Mirá, en el mundo, bueno, en la Argentina también, pero fundamentalmente en el mundo, recién hablábamos de la pandemia y el COVID, y cuando vos tenés la sensación de que vas en una montaña rusa, ¿viste? Un día te dicen que va fantástico, otro día te dicen que empieza a ir mal, que viene la cuarta ola. Bueno, en el mercado pasa lo mismo. Vos ves un día subas importantes y al otro día esas mejoras se pierden, y así estamos desde hace bastantes días, tanto fundamentalmente en soja, pero también en maíz y en trigo. El viernes tuvimos una jornada positiva con recuperación de los precios de la soja en el mercado de Chicago, casi $9, y volvió otra vez Chicago al orden de los $520. Explicaciones no hay muchas más allá de la necesidad que muestra el mercado de reflejar lo que está pasando principalmente en Estados Unidos, en donde ya se han vendido todas las disponibilidades que tenía Estados Unidos para exportar. Las proyecciones del USDA hablaban de alrededor de 61 a 62 millones de toneladas de exportaciones en el ciclo todavía 2021, y se han exportado 60 millones y medio, se han vendido 60 millones y medio, es decir, Estados Unidos no tiene más soja para exportar. Brasil está regularizando su situación en cuanto a los embarques, y veremos qué pasa en la Argentina. Pero la noticia de la semana pasada sin duda fue el maíz. ¿Por qué? Porque el maíz en 3 o 4 días China le compró a Estados Unidos cerca de 4 millones de toneladas. Este también es lo que provocó la suba en los precios del maíz, y que se reflejó parcialmente, pero se reflejó también en el mercado argentino, a pesar de los mayores volúmenes que se están negociando en la Argentina. Vamos a ver la primera placa, y ahí vas a tener los datos. Fíjate que de maíz se operaron 190.000 toneladas el viernes, según el CIO Granos, a un promedio de 18.170 pesos, cuando la capacidad de pago del Ministerio de Agricultura es 17.461 pesos, es decir, se están pagando casi $8 más por el maíz de lo que tiene como capacidad de pago el sector exportador. En trigo, el volumen operado es muy pequeño, 22.000 toneladas, pero también pasa lo mismo, se pagó en promedio 22.200 pesos, cuando la capacidad de pago está en 19.827, es decir, $4 más de lo que permitiría pagar la capacidad de pago del sector exportador. La diferencia es que en trigo no está operando prácticamente la exportación comprando trigo, fundamentalmente se debe a la industria molinera, y además es posible conseguir un precio más alto que esto si vos tenés condiciones de calidad. Y en el caso del maíz, sí, el principal comprador es la exportación, a punto tal que si te vas a la zona de Bahía Blanca, todavía podés conseguir 1.000 pesos más de lo que te estoy mostrando acá, que es sobre la zona de Rosario. Claro está, de las 190.000 toneladas, en Bahía Blanca el viernes solo hay registradas unas 12.000 toneladas, porque no hay disponibilidad de maíz. Y en cuanto a la soja, las 70.000 toneladas a 30.500 pesos de promedio, está por debajo, ahí sí sigue estando por debajo de la capacidad de pago de la industria, sobre todo, que está en 31.498, pero estamos hablando de $10, $11, se achicó bastante la brecha que tenía la industria a su favor. Y esto tiene que ver con la necesidad que tiene la industria por un lado, y la aparición ya de los exportadores de poroto comprando soja, es decir, empieza a haber un poco más de competencia. En el grafiquito que vemos siempre, ahí tenés lo que significa que ha mejorado la relación, sobre todo en el trigo, ya estás hablando del 50%, parece raro decir esto, pero bueno, es la verdad. El productor está recibiendo el 50% del precio internacional, el maíz se mantiene en 51%, y en soja estás hablando del 37-38%, depende del día. Y después vamos a ver lo que es el efecto comparativo entre lo que es la capacidad de pago y lo que se está pagando, y vas a ver que tanto en trigo como en maíz, ahí está, fíjate, la barra azul corresponde al mercado y la roja a la capacidad de pago, y ves cómo en trigo y en maíz se está pagando en el mercado por encima de esa capacidad de pago, mientras que en soja, bueno, en girasol como siempre, pero en soja se ha achicado el diferencial. Y en la última placa, que es la placa de la ilusión, simplemente de la utopía, ¿no? De lo que deberían valer los productos si no tuviéramos derecho de exportación y tuviéramos un dólar normal, o bueno, un dólar que responda al precio del mercado.
Si tenés un minuto más, te cuento, bueno, por supuesto habrás comentado el tema de las lluvias, Sí. que recién me causaba gracia porque tengo, no sé si el placer o el disgusto, de compartir muchos grupos de WhatsApp con Leo. Este, y Leo, que es un muy buen tipo, entre otras cosas, brinda mucha información en los grupos y todo el mundo se los agradece y está con sus pronósticos, ¿no? Y hasta la semana pasada le pedían lluvias. Todo el mundo le pedía lluvias y ahora ya hay algunos que le dicen, Leo, que no llueva más porque no puedo cosechar. Cerrá la Es- canilla, sí. Mirá, a propósito de Claro. la lluvia, el dato que me acaban de pasar ahora, recién, Ronald Negro, que es transportista de la zona de Federal Entre Ríos, nos cuenta que allí el fin de semana cayeron 85 milímetros, ¿no? Y ahora hay que se le está complicando la cosecha, porque Claro. llueve mucho. Pero bueno, esas son las cosas que están pasando. Y lo otro tiene que ver, si tenés un minuto, te cuento, con el Sí. Consejo Agroindustrial Argentino y la famosa ley. Vos sabés que yo les creo a esta altura, no la ha visto nadie, la ley que el gobierno va a mandar al Congreso en las próximas semanas, supuestamente después que termine el tratamiento del impuesto a las ganancias. El proyecto, ¿no? Eh, Eh, el proyecto. lo que a mí me genera duda es que el proyecto lo tenía que hacer el Consejo Agroindustrial, no sea cosa que el proyecto lo termine haciendo el oficialismo y se adelante a lo que estaba armando el Consejo Agroindustrial. No, bueno, me parece que lo que se terminó acordando ahora es que en base a lo que en su momento presentó el Consejo Agroindustrial, el oficialismo va a hacer un proyecto, porque ya lo tienen hecho, según me dicen, Ujú. y que se lo va a mandar al Consejo Agroindustrial, pero se lo va a mandar para que lo vea, me parece, no mucho más que eso. Este, y porque además corresponde, me parece, porque todo el esfuerzo que se ha hecho, bueno, eh, pero de todas maneras no se hagan grandes ilusiones. ¿No ves nada importante allí? Por ahí hay cosas importantes, pero en un contexto de muy largo plazo, de muy largo plazo. Es decir, yo definía los otros días y lo repito, es un proyecto de ley el que te va a decir, bueno, hagan y después les doy algo. Sí, No va a bueno, ser nada que te digan, primero te doy y ustedes hagan en función de lo que te doy. No, va a ser, hagan todo lo que dicen que pueden hacer y después les doy algo. que es que mientras no haya esfuerzos compartidos acá, el Estado dejando de percibir algunas cuestiones impositivas, sobre todo de lo que se vaya haciendo, de lo que se vaya fomentando en materia de inversiones, es poco probable que estas Ah, bueno, pero ocurran, por eso te ¿no? digo, ahí, si vos estás esperando que haya algo en función de lo que vos vas a invertir en el futuro, ahí puede ser que haya. Ujú. Ahora, si vos estás esperando que te reduzcan la presión impositiva para ver si invertís, olvídate. Es decir, no veo que haya una reducción en esa ley, sobre todo para lo que es los productos tradicionales y la ganadería, en el corto plazo, de ningún tipo de impuesto. De ningún tipo de impuesto. ¿Te vemos mañana, Y tampoco, Carlitos? perdón, tampoco Sí, que te aseguren que no vayan a subir algunos después que termine este 30 de diciembre, 31 de diciembre, siempre considerando el límite. que el Ejecutivo Nacional tiene en la manga 3 puntitos más para trigo y maíz, ¿no? Que todavía no los Sí, pero ejecutó. eso yo te diría que no lo van a usar. Tengo la sensación que no se va a usar. Ahora, después del 31 de diciembre, con un congreso distinto y ese tipo de cosas, depende cómo esté el congreso también, ¿no? Claro, dependerá de la suerte que tenga el oficialismo en las elecciones también, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, mañana te veo, Carlos. Espero que sí, Silvia. De Bueno, fútbol mejor no hablemos, soy un tema. sí, traté de ser condescendiente, ni siquiera vamos a mencionar el tema futbolístico del fin de semana, No sé, porque por acá no dan ningún partido de Argentina, nada, así que no dan la Liga Argentina, ¿no? nada, ni Bueno, noticias. no te compres el pack, no te compres el pack, que no te pasen no sé si lo puedes ver allá con el pack argentino. Es plata tirada a En la serio que no. basura, es En una plata época lo tirada a daban, la pero basura, Carlos. Se está jugando cuando tan lo veo mal lo al veo incluso. fútbol. Pero yo no quiero romper la ley. Y a los equipos vascos no les fue muy bien, este fin de semana tampoco, así que de fútbol mejor no hablemos. Exactamente, Carlos. Por ahí la semana que viene tenemos mejores perspectivas para charlar de esto. Te mando un abrazo Un grande. abrazo grande. Portate bien, ¿eh? Hasta mañana. Carlos Echepare, en la mañana de Mercado Visión tenemos que hacer una muy breve pausa. Ya volvemos.